El jurado hoy día correspondía, además de las damas que voy a presentar, correspondía que fuera parte del jurado Patricio Rivera. El profesor Rivera me llamó hoy en la mañana, me dijo que apareció un asunto de última hora, entonces lo voy a cubrir yo, ¿ya? Como miembro del jurado. Les voy a presentar a los otros miembros del jurado. En la esquina está la profesora Galia Meneses, ella es magíster en diseño curricular, en educación con mención en currículum, y es profesional a cargo de todo el sistema de créditos transferibles acá en la universidad. ¿Se acuerdan que ayer hablábamos que la meta de la universidad es transformar a créditos toda la formación? Bueno, la que tiene esa pesada misión es Galia. ¿No? Galia es la encargada Bueno, y a su lado está Lizeth Medina, ingeniero. Ella trabaja desde hace bastante tiempo acá en la universidad, es encargada, coordinadora ejecutiva, podríamos decir, del proyecto de fortalecimiento institucional, que es uno de los proyectos más grandes que tiene la universidad y es la que a cierto punto financia muchos de los proyectos de desarrollo que tenemos nosotros en la institución. Ella nos va a acompañar también como jurado de su expertise, y el tercer jurado es yo. La moderadora que nos va a acompañar hoy es Catalina Lam. Ella es casi egresada ya de antropología, también se ha desempeñado como tutora en nuestra institución y es uno de los elementos clave porque ella va a medir los tiempos y va a dar las pausas y y el orden de cada expositor. Creo que ya está el equipo completo. Buenos días, jurado, buenos días equipo de la Universidad Mayor de San Andrés, buenos días equipo de tutores, asistente y público en general. Hoy día iniciamos la jornada de debate con la siguiente pregunta. ¿Debe permitirse la clonación para fines científicos y médicos? Para esto el equipo de tutores empezará con su introducción. Buenos días a todos los presentes, audiencia en general, jurado, compañeros, profesores, público presente, si es que hay alguien por ahí. La pregunta de hoy, como ya lo dijeron, es: ¿debe permitirse la clonación para fines médicos y científicos? Ante esta pregunta, nuestra tesis es que sí. Por supuesto que debe permitirse la clonación para fines médicos y científicos. Con respecto a nuestra postura, debemos decir que el tema de la clonación es de gran controversia y está muy latente en nuestra actualidad, tan latente que tan solo hace 15 años, en el año 1999, se generó en Montreal la primera conferencia de clonación. Es muy reciente el tema, y también tenemos que aclarar que el concepto de clonación ha sido muy reducido y limitado a tan solo creer que se trata de una replicación idéntica de un ser humano a partir de su material genético. Pero no solo es eso, el concepto de clonación es mucho más que eso, engloba otros aspectos de clonación, pero a nivel micro, a nivel de célula, a nivel de tejido regenerado. Por lo tanto, hay que pasar a observar, a saber el concepto que tienen los diccionarios médicos de la clonación. Y los diccionarios médicos dicen que la clonación es un proceso artificial o natural de creación de sujetos o células idénticas a partir de un material genético de un progenitor. Por lo tanto, con esto, nuestra tesis afirma de que sí es necesario que exista la clonación para fines médicos y científicos porque ya es utilizada, ya es muy importante, es muy beneficiosa para toda la humanidad. Con respecto a esto, nuestra tesis afirma de que sí, es muy necesario. Muchas gracias. A continuación, el equipo de la Universidad Mayor de San Andrés presentará su introducción. Buenos días, señores del jurado, buenos días, delegaciones de TACNIC Perú, buenos días, las universidades de UTA.
Nosotros en posición de la pregunta estamos en contra. Y para eso vamos a empezar con el año 1952, donde los pioneros de estos fueron el doctor Robert Briggs y Thomas King, quienes fueron los primeros en hacer estos estudios, haciendo por ello la clonación de una rana. Ellos se dieron cuenta que esto era ya beneficioso, pero antes de esto podemos mencionar que ya existía la clonación natural, como ser, por ejemplo, el de una lombriz, que una lombriz tú la partías en dos y ésta se regeneraba y formaba dos seres. Entonces, ya con estas investigaciones y este impulso, en 1997 se da la primera clonación a un mamífero, que como todos conocemos es la oveja Dolly. Esta clonación fue después de 277 intentos. Podemos decir que la oveja Dolly murió por enfermedades seniles a muy corto tiempo, años después de la clonación. Es por eso que nosotros decimos que la clonación no es un medio que garantiza su resultado. Es más, la clonación trae consigo daños psicológicos, daños sociales y daños físicos. Es por eso que nosotros afirmamos y decimos en nuestra tesis que la clonación para fines científicos y médicos no debe permitirse, porque atenta contra la dignidad humana y también presenta preocupantes problemas de seguridad física. Es por eso que después de todos estos largos investigaciones, como nos decía la universidad anterior, se presentó una conferencia en 1997 también, que era la Declaración Universal del Genoma Humano, conjuntamente con la Declaratoria de Derechos Humanos pertenecientes a la UNESCO, que mencionaba que la clonación humana es contraria a la dignidad humana. Esto quiere decir que la clonación, más que todo, va en contra de la dignidad humana y que además de esto es muy peligrosa su práctica porque no presenta los estudios tal vez complementarios o los estudios que puedan garantizar esta clonación. Muchas gracias. A continuación, el equipo de tutores para presentarlos nuestros argumentos, bueno, la pregunta es si se debe realizar la clonación con fines médicos y científicos y realmente investigando los fines médicos que trae la clonación. Realmente ya se están utilizando, como dijo mi compañera anteriormente. Tan así que nosotros, por estar limitados a que la clonación es solamente la replicación de otro ser humano, de otro ser vivo, en general sea humano, animal, planta, nos limitamos porque existen muchos tipos de clonación. Existe la clonación molecular, la celular, la reproductiva, que resulta ser la más controversial, la terapéutica y la por sustitución. La clonación terapéutica, la que se usa para los fines médicos, y la molecular, realmente son necesarias y ya se están utilizando. ¿Por qué? El tema de hoy en día, y que se anuncia tanto en la radio y en la tele, y hay conferencias respecto a eso, son las células madre. Que las células madres deben ser guardadas en lo que es al momento de nacer y todo ese cuento, pero ¿cómo se realizan las células madre? ¿Cómo se guardan las células madre? A través de la clonación por sustitución. Sacan una célula y esa célula la dividen. La empiezan a dividir y empiezan a crear un embrión. Ese embrión se guarda sellado en un hielo criogénico, pero es clonación al fin y al cabo, porque uno nunca termina de conocer el concepto de clonación. Ese es uno de los argumentos. La clonación hoy en día ya se utiliza, quizás con otro nombre, quizás no con el nombre de clonación por sustitución, porque resulta ser muy científico para la población en general, pero ya se utiliza en ese tipo de medio. Otro punto es que la clonación molecular es muy utilizada para los fines científicos. ¿Cómo se utiliza? Toman una célula y esa célula la empiezan a clonar, no a clonar, sino que extraen un núcleo y lo insertan en otra célula que resulta ser el clon de la célula anterior por utilizar su núcleo. Eso lo utilizan tanto en plantas como en animales que utilizan para el laboratorio y que son utilizados por el ser humano para poder probar medicamentos y estudiar nuevas enfermedades. ¿Cómo creen
que nosotros podemos tratar lo que es un dolor de cabeza o cómo probamos nosotros que podemos vivir sin un riñón, utilizando la clonación para clonar los mismos animales que nosotros vamos a utilizar como un experimento. Es bastante interesante al momento de investigarlo, porque realmente se utiliza en las plantas de los que son derivados bastantes fármacos que hoy en día se utilizan bastante. Para poder crear ese fármaco deben utilizar muchas plantas, y para poder utilizar esa planta muchas veces en los laboratorios estadounidenses específicamente las clonan los ejemplares de las plantas para poder utilizarlo, y muchas veces para poder modificar lo que es su material genético, porque se necesita saber la cadena completa de material genético para poder modificarla y poder utilizarla. Y ahí quiero llegar al tercer punto. El conocimiento es infinito, uno nunca va a dejar de conocer y la ciencia nunca va a dejar de avanzar. Hay un dicho que el conocimiento es eterno. Entonces, uno de esos conocimientos que se ha ido ampliando con lo que es la clonación es la ingeniería genética. Todos conocemos los famosos alimentos transgénicos, y de ahí es donde nace lo que es no donde nace, se utiliza la clonación. La clonación tanto por sustitución terapéutica y molecular, porque utilizan una célula para poder modificar lo que es la cadena de ADN de un vegetal, como lo son los tomates, el morrón, el pimentón, lo que son todos esos alimentos transgénicos que se llaman. Hay muchas personas que están en contra de lo que son los alimentos transgénicos, y ahí entramos al Greenpeace. Pero es un avance de la ciencia al fin y al cabo. No se ha comprobado que los alimentos transgénicos tengan mayores consecuencias, sino que son como más beneficios, porque intentan hacer que el vegetal sea perfecto y que pueda nutrirnos a nosotros como seres humanos, intentando evitar lo que son las enfermedades como la hepatitis, porque al final y al cabo eso es lo que se intentó hacer al empezar a hacer los alimentos transgénicos. Con eso tendríamos los 3 argumentos para poder contrarrestar el debate. Muchas gracias. A continuación, el equipo de la Universidad Mayor de San Andrés presentará sus argumentos. Bueno, para empezar a argumentar en cuanto a nuestra posición, por qué estamos en contra de la clonación, vamos a hacer énfasis en 3 argumentos principales, además de que se interrelacionan unos con otros. Bueno, el primero es: la clonación va en contra de la dignidad humana, se va a transgredir la vida, se va a instrumentalizar a las personas, a los individuos, y en especial a las mujeres. Si se lograra a llevar a cabo una clonación humana, sería porque todavía no hay una estructura genética que nos permita producir un embrión que se pueda desarrollar más allá, fuera de un ser humano. Y lo mismo en los animales. En los animales también se necesita un ser vivo para que se pueda desarrollar genéticamente un embrión. El segundo argumento de que presentan problemas de seguridad. Al realizar una clonación en animales, no se está tomando en cuenta el proceso en el que cómo se va desarrollando los genes ahí. Por ejemplo, no se sabe, los varios efectos, con el ejemplo de la oveja Dolly, el otro becerro que murió a los 3 días, es de que heredan fuertes enfermedades, una debilidad genética bastante fuerte, además de que tienen unos defectos formales, ¿no?, físicos, que se expresan. Bueno, ese es uno de los segundos argumentos. El tercero es de que también encierra ideas eugenésicas. Bueno, las ideas eugenésicas van en cuanto a cómo se va a dar la perfectibilidad de la misma raza humana. Es como ir prefabricando seres humanos para ir dando una selección natural de las especies. Se va cayendo también en un darwinismo social. No podemos negar el avance y el desarrollo de la ciencia en cuanto a la medicina, a la genética y lo que es más que todo la ingeniería genética, pero no podemos ir transgrediendo la dignidad humana a costa de la vida. Si bien la ciencia ha avanzado en todo ese tiempo, es para transformarla. La ciencia solo transforma, la ciencia no puede destruir.
E ir avanzando con la clonación humana sería ir transgrediendo la vida, ¿no? Ir destruyendo, ¿no? Y no podemos usar la ciencia con esos fines. Estaríamos cayendo en un rol anticientífico, que vamos en contra de las leyes del desarrollo general de la historia. Bueno, eso sería en cuanto a los argumentos. Gracias. Ahora los equipos, ambos equipos tendrán 4 minutos para reunirse con sus capitanes. Ahora el equipo de tutores pasará a dar su respuesta. Para contraargumentar al equipo contrario, antes quisiéramos decir que primero estaré contraargumentando yo, luego pasará mi compañera Estefan a seguir con la contraargumentación. Con respecto al tema de la dignidad humana, yo quisiera hacer 2 preguntas. La primera, ¿es indigna la regeneración de un órgano humano para prolongar la vida de este? Segunda pregunta, ¿es indigno que un matrimonio infértil sea beneficiado con una fertilización in vitro por la ingeniería genética, que al fin y al cabo es clonación? Ambas preguntas son indignas para el ser humano. Recalcando, el tema que nos trae hoy aquí es si la clonación debe ser permitida para fines médicos y científicos. En ningún momento se habla de clonar a un ser humano, porque al clonar a un ser humano primero se necesita mucho conocimiento, el conocimiento de la cadena de ADN completa. Y el ser humano es uno de los animales más complejos que existen. Entonces, si aún no se conoce realmente la cadena de ADN completa, no podemos clonar un ser humano, por eso eso aún no se permite. Pero el tema de hoy es si se debe permitir la clonación para fines médicos y científicos, donde se recalca nuestra tesis en que sí se debe, porque como dijo mi compañera, se puede utilizar para un sinfín de métodos. Se utiliza para la generación de fármacos, en la clonación con plantas, en la clonación para generar los alimentos transgénicos que al fin y al cabo no son malignos para el ser humano. Y se utiliza principalmente en donde recae la mayor fuente médica en la regeneración de lo que puede ser un órgano. Y es un tema de moda. Todos habremos escuchado de las células madre y anteriormente ya se tocó el tema. Muchas gracias. A continuación, el equipo de la Universidad Mayor de San Andrés pasará a dar su respuesta. A nombre de mi grupo voy a dar respuesta a los argumentos planteados por el grupo de la UTE. Hace un momento nos plantearon 2 preguntas. La primera de ellas si era indigno el que se utilice la clonación para fines médicos, para restaurar órganos perdidos en una persona. Nosotros consideramos que por supuesto es indigno, porque la restauración de un órgano a través de la clonación se hace a costa del sacrificio de una vida. De hecho, hay autores que dicen la clonación terapéutica significa el sacrificio de una vida para mantener otra. La segunda pregunta era si es indigno que se utilice la clonación para ayudar a parejas infértiles a tener niños. Eso también es indigno, porque las personas tienen falsas expectativas sobre la clonación de bebés, sobre la creación de bebés de tubo de ensayo. Muchas parejas, según una encuesta realizada por el Dr. Kayokawa, un especialista japonés en clonación, señalaron que en Estados Unidos las parejas que esperan que la clonación les ayude a tener hijos tienen la idea equivocada de que la clonación les va a permitir tener bebés con las características que ellos desean.
esas personas se niegan a adoptar niños huérfanos en virtud de sus orígenes paternales. Sin embargo, consideran que la clonación les va a permitir tener bebés según las características de su preferencia, tanto físicas como emocionales. Quisiera añadir algunos elementos a la argumentación que mi grupo presentó. En primer lugar, la clonación implica un enorme gasto que trae pocos beneficios y ejerce una fuerte presión económica en los estados y en las personas. Según un estudio de la Academia de Ciencias de los Estados Unidos, la clonación terapéutica por individuo tendría un costo de $200,000. Eso significa que la clonación no beneficiaría a todos. Beneficiaría a las personas que pueden pagar esos $200,000. Por otro lado, según el investigador Bill Joy, el Acta Médica de 2004 hizo que se erogaran en calidad de crédito $3 billones para fomentar la investigación en clonación y biotecnología. Los resultados de las investigaciones que se financiaron con este enorme monto de dinero fueron nimios. De hecho, a medida que avanza la investigación en materia de clonación, más nefastos se hacen los sacrificios necesarios para que se siga avanzando. La clonación necesariamente supone la manipulación de la vida, la manipulación de células, la manipulación de la mujer, porque la clonación solo se puede hacer utilizando el útero y el óvulo materno como materiales científicos. Quiero reforzar también la idea de que detrás de la clonación se esconden ideas eugenésicas. El famoso doctor Mengele, médico nazi, al cual se conocía como el ángel de la muerte, hizo aportes a la clonación. Él experimentó en el campo de Auschwitz con gemelos, con el propósito de encontrar el camino para perpetuar a la raza aria. En conclusión, hallamos un problema de razonamiento en el primer argumento del grupo. La clonación está bien porque ya se está haciendo. El asesinato también se está haciendo, por eso está bien. La trata de personas se está haciendo, por eso está bien. Gracias. Ahora el equipo de tutores nos va a dar su conclusión. Bueno, como conclusión, nosotros reafirmamos la tesis en que la clonación en sus variados tipos es bastante beneficiosa para el ser humano. Es cierto que tiene algunos problemas de ajuste, pero para eso mismo se está estudiando. Y lo que ya se utiliza es porque es beneficioso. El ser humano es inteligente y no utilizaría algo que no fuera beneficioso para sí mismo. Quiero reiterar que la clonación en este tema no se está tratando simplemente de clonar un ser humano, y no es dar una vida por otra, como por ejemplo en un trasplante que se da una vida por entregar el órgano a otra persona, por así decirlo, como lo pudo señalar en su momento nuestra contraparte, ya que en la clonación se clona una célula para que ésta se especialice, estamos hablando de las células madre, ésta se especialice en cualquier parte del cuerpo y pueda regenerarlo sin sacrificio de ello, sin sacrificio de nada anteriormente. Lo otro, el ser humano aprende de sus errores, entonces es necesario investigar para poder avanzar en lo que es la ciencia, el conocimiento. Como dijimos anteriormente, el conocimiento es eterno, y el ser humano, hay personas que tienen un amor
tan profundo el conocimiento que están dispuestos a sacrificar tiempo, dinero, en hacer un estudio que sea beneficioso para el bien de la humanidad, como lo es el desarrollo de la clonación. Es un tema bastante controversial y nuestra postura hoy se reafirma de que es necesario y trae muchos beneficios a nivel médico y científico, ampliando nuestro conocimiento y salvando vidas en su momento. Muchas gracias. A continuación, el equipo de la Universidad Mayor de San Andrés presentará su conclusión. Aldous Huxley, célebre literato británico, autor de la obra Un Mundo Feliz, su obra más reconocida, nos presenta en esa su novela un mundo en el que los hombres están divididos en hombres alfa, hombres beta, hombres gamma, hombres epsilon, etc. Nos presenta una sociedad en la que todos sus miembros son cultivados a través de métodos científicos y son educados de acuerdo a su estrato social. En este mundo no existe dignidad humana, ni existe libertad personal. La clonación de Dolly dio paso a un intenso debate sobre este tema de la clonación. De hecho, es algo bastante plausible el que discutamos temas como este porque tienen gran relevancia en cuanto al futuro de nuestras sociedades. Sin embargo, nuestro grupo se reafirma en su postura de que 1. La clonación viola la dignidad humana. 2. La clonación presenta importantes problemas de seguridad médica. Y 3. La clonación encierra ideas eugenésicas. Nuestro grupo halla problemas en que se utilicen los animales para promover la investigación científica. No solo la clonación humana presenta problemas morales y éticos, también lo hace la clonación de animales. ¿Acaso no es cruel el manipular las células de otro ser vivo con el propósito de hallar una cura que probablemente no se va a llegar a alcanzar? Por otro lado, los transgénicos no solo han sido cuestionados por organizaciones como Greenpeace. De hecho, hay estados que han asumido como política el que los transgénicos sean prohibidos en su territorio. ¿Y eso por qué? Porque han existido numerosas polémicas que han demostrado científicamente que los transgénicos producen enfermedades tan severas como el cáncer. Yo quisiera concluir diciendo que la clonación no es digna. La clonación nos trae pocos beneficios en virtud de enormes sacrificios, no solo materiales, no solo económicos, sino también relacionados a la vida, no solo a la vida humana, sino también a la vida animal. Con esto último, el grupo de la UMSA concluye su argumentación. Gracias. Gracias a los 9 equipos radiantes. Bien, finalmente el criterio del jurado fue en base a promedio y luego al promedio un consenso. O sea, primero un promedio y luego una finalmente un consenso. Creo que el nivel del debate de hoy estuvo bastante mejor que los promedios de los debates de ayer, ¿no? Eso los felicito a ambos equipos. Se notó que hubo un ejercicio de investigación bastante profundo, pero como en toda actividad humana siempre hay cosas que mejorar. Entonces lo que vamos a hacer nosotros ahora es retroalimentar con los apuntes que habían entregado
los jurados, ¿no? Que tienen los jurados para ustedes. Vamos a dar la palabra primero a la profesora Galia, luego Lisette y finalmente yo termino con mi papá. Es una retroalimentación que puede ser también una crítica. No te voy a criticar, si lo hicieron muy bien los dos equipos. Más que nada una reflexión acerca de lo que se planteó aquí en las temáticas del avance científico en esta aldea global que avanza a una velocidad enorme y que el ser humano y el hombre, gracias a esto, al conocimiento, ha podido avanzar tanto en la tecnología como en la calidad de vida de cada uno. Pero también la parte ética y moral es importante porque no se puede transgredir, digamos, a la persona humana, ¿no? En esta libertad de tener opinión y de decidir por sí sola en términos en este mundo global, que de repente nos sobrepasa y perdemos la identidad y perdemos el por qué estamos en este mundo. Entonces, en estas dos, digamos, en este debate se pueden ver esos dos, digamos, esas dos opiniones, que es difícil poder decidir cuál está bien y cuál está mal. ¿Ya? Lo importante es que el ser humano pueda avanzar en conocimiento, que es lo que hemos desarrollado hasta este último. Ustedes son todos nativos virtuales, yo no lo soy, y que en ese mundo global y tecnológico tal vez podríamos aprendemos más ahora que hace 20, 30 años atrás, pero no perdiendo los valores éticos, morales, que no transgreda la naturaleza humana. Eso, como reflexión más que nada. Doña Lisette. Primero que nada, felicitar a ambos equipos por el nivel de preparación que se notó. Y respecto a la evaluación, encuentro que estuvieron parecidos con algunas pequeñas diferencias, como por ejemplo que empezaron un poquito nerviosos, pero a medida que fueron avanzando se soltaron, y eso se notó por ejemplo en el equipo de la UNSA, que al dar los argumentos finales mejoró bastante la entonación y se notaba el convencimiento con el que daba sus fundamentos. Entonces, muy bien. También el equipo de la UTA por la estructuración de la presentación de los argumentos. Se notó que también hubo un trabajo de investigación, porque claro, el tema de la clonación es bastante amplio, no solamente se refiere a la clonación humana. Entonces, muy bien. Y también al uso del lenguaje. Muy bien, no hubo problemas de uso de vocabulario, pronunciaron muy bien las palabras y felicitaciones, y espero que este tipo de actividades se sigan realizando. A mí me faltó algo, disculpe. El debate es una estrategia y que tienen que ser muy bien fundamentados los argumentos. Entonces es importante que acá se argumentaron bien y con bastante evidencia en algunos casos, que es importante eso. Más que el tema en sí, más que poder convencer, uno tiene que convencer con argumentos, con fundamento y con evidencia. Entonces, eso es importante en los grupos. Bien, a mí me gustaría comentarles algunas cositas, reiterar la felicitación a ambos equipos. Creo que fue un debate de muy buena calidad, sí poner atención todavía en las muletillas, ¿no? Que se presentaron bastante en ambos equipos, y también en el uso del lenguaje. Si bien dice Lisette, fue un uso del lenguaje bastante apropiado, es verdad. Sí debiéramos corregir elementos de carácter más coloquial que no debieran aparecer en una jornada más formal como es el debate. Por ejemplo, no es bueno hablar de la tele, ¿no? en el debate. No se puede decir en la tele, es la televisión, ¿no? Sí recalcar también la importancia de distinguir claramente los argumentos, ¿no?
Creo que ya todos más o menos tienen claro que en la introducción lo fundamental es presentar la tesis y enumerar los argumentos que van a ser profundizados en la parte de argumentación. Bueno, en la parte de argumentación también es fundamental presentar los argumentos, enunciarlos, porque a veces da la impresión que algún tercer argumento que se señala no es otra cosa que repetir el primero con otras palabras, ¿no? Entonces, tienen que dejarlo muy bien presentado para que el jurado tenga la posibilidad de ir a hacer un seguimiento a ellos. También hay que tener cuidado en elementos de forma con la pronunciación de las eses al final de las palabras, ¿no? En ese sentido, nosotros los chilenos tenemos una carga histórica, somos muy hambrientos, nos comemos las eses, y eso nos perjudica. Creo que también es importante el énfasis al hablar y el ritmo al hablar. Lamentablemente, cuando uno tiene tanto que decir, piensa que hablando más rápido es mejor. Sin embargo, hablando más lento, puedes dejar más claro lo que quieres decir, ¿no? Quiero rescatar también la labor de ambos capitanes, porque se notó que en el orden de presentación de los miembros del equipo había una estrategia detrás, ¿no? Había una estrategia detrás. Nosotros que hemos visto todos los debates, por ejemplo, ya sabemos quién es fuerte en tal cosa, quién es fuerte en otra cosa, quién es más fuerte en otra cosa, y la presentación de cada uno de ellos en el orden de la secuencia del debate quedó clara que ahí hubo mano del técnico, como quien dice, ¿no? Ahí hubo mano del técnico. Una reflexión que tiene que ver con lo que señalaban ambos equipos. Si bien el tema del debate debe permitirse la clonación para fines científicos y médicos y no deja establecido nada, un elemento humano ahí, aunque está implícito, ¿no? El tema detrás, que en algún momento el debate comenzó a aparecer y que era un tema que podríamos haber incluido dentro de la parrilla de temas a debatir, ¿es el ser humano un animal más evolucionado? Porque lo que está detrás de la postura que cada una de las partes pueda defender en torno al tema de la clonación está el concepto de hombre. O sea, si pensamos que el hombre es un animal más evolucionado o es un ser cualitativamente distinto al animal, depende de eso nuestra postura en torno a la clonación. Entonces tal vez nos dieron pie a una pregunta posterior. ¿Qué podría ser una buena pregunta de desempate en el caso que haya empate en primer lugar? Y lo otro, creo que hubo una diferencia, en mi opinión, en mi humilde opinión. Hubo una diferencia porque los puntajes, los vimos, están muy parejitos. Obviamente hubo un equipo que se impuso al otro. Y la diferencia que desequilibró la balanza, el último granito de arroz que desequilibró la balanza, como dijo Mulan, ¿ya?, se encontró en la conclusión. En la conclusión. La conclusión debe ser fuerte, potente. Debe dejar en clara tu postura, los argumentos y, señores, gané yo. La conclusión es el área chica del debate. Tú puedes hacer una jugada muy linda antes, tocarla para acá, para acá, para acá, pero si no la metes adentro, no sacas. La conclusión es el área chica del debate, donde tú tienes que hacer el gol. ¿Ya? Y en mi opinión, ahí vino el desequilibrio. ¿Ya? Los puntajes, como ustedes saben, y es norma del torneo, se entregan a los capitanes vía correo electrónico hoy día muy temprano, yo creo a la misma hora de ayer, ¿no? Pero nuevamente reiterar la felicitación para ambos equipos porque el debate fue de bastante calidad. El puntaje de ambos equipos me da la impresión que se va a ver muy incrementado en relación a la primera. ¿No? Gracias. Tenemos 10 minutos para empezar el segundo debate. Voy a buscar...